Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. ¿Cuántos pueden percibir la presencia de Dios? Donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, ahí hay libertad. ¡Aleluya! ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Hemos estado tratando un tema que es un tema muy, muy importante y creo fielmente que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe de ser guiada por el Espíritu Santo. Así como nuestras propias vidas tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es la perfecta voluntad de Dios o es el diseño de Dios para la iglesia. En uno de sus atributos de Dios es que es omnipotente. Y Él puede hacerlo. ¡Aleluya! Por eso yo invito a aquellas personas que están ya aquí, que abran con puertas de su corazón, principalmente los jovencitos que están aquí. Yo quisiera que los jóvenes que están aquí abran el corazón, porque si ellos aprenden esto ahorita, la vida de ellos va a ser un estilo de vida tremendamente poderoso. Aleluya. Ahorita la iglesia necesita estar preparada para los eventos que estamos viviendo. Y dirá alguien, ¿a cuáles eventos? Pues nomás ve el mundo cómo está. O sea, necesitamos estar preparados para vivir en este mundo. Aleluya. ¿Por qué? Porque estamos viendo una avalancha de circunstancias que no van de acuerdo con la raza humana o con el raciocinio, con la inteligencia. ¿Sí? Hoy estamos viendo cosas que hace 20 años eran ciencia ficción. Ahora son realidades. Y apenas las cosas se están calentando. ¿Sí? Y quiero que sepas que las cosas se van a ir poniendo mejor y mejor y mejor para aquellos que vivan en el Espíritu, anden en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios prometió fidelidad, siempre estar con nosotros. ¡Aleluya! Y creo yo fielmente que es un Dios de amor, es un Dios bueno, es un Dios que Él va a cuidar de la iglesia como estilo de vida. ¡Aleluya! Di conmigo en voz alta, hoy me alimento con la palabra de Dios. Sé que el poder de sus nutrientes es divino. Forma en mí un verdadero discípulo de Cristo. Su Santo Espíritu es mi ayudador. Me deleito cada día de mi vida en la comunión con Él. Me da pensamientos poderosos en cada circunstancia de mi vida. Disfruto el obedecerlo, el creerlos, el hablarlos, el verlos. Me revelan el amor y el poder y la libertad en Cristo Jesús. En cada día de mi vida y en cada circunstancia. Amén. 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 Hoy quiero seguir con el tema que te digo que creo yo fielmente que viene de parte de Dios, porque yo sé que esto va a ser para los que abran el corazón, abran el entendimiento del corazón, va a ser algo impresionante y va a repercutir en sus vidas espirituales conforme el plan y el propósito de Dios. Hemos estado hablando sobre la gloria de Dios. Empezamos con ese tema, continuamos hablando de él y después inmediatamente surgió de la gloria de Dios, surgió el temor, el tema del temor a Dios o el temor de Dios. Y comencé a hablar un poco sobre el temor de Dios y el temor de Dios nos llevó a hablar específicamente sobre los atributos de Dios. Amén. Los atributos de Dios, conocer los atributos de Dios. Y eso también nos llevó a conocer lo que son los tres tipos de hombres que existen. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es aquel
El hombre carnal es aquel que no tiene a Jesús, que no tiene la esencia de Dios en su espíritu. No ha nacido de nuevo, amén. No tiene vida espiritual para acabar. ¿Entendió? Y el hombre carnal ha sido nacido de nuevo, pero está en una condición infantil, por decirlo así. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros traemos a los niños de la mano y le decimos, no hagas eso, ahorita, y espérate. Y así es la manera que criamos a los niños, hasta que ya los podemos soltar, porque sabe el niño que el peligro de que si se suelta un carro lo puede atropellar. ¿Sí me explico? Entonces, así es cuando uno nace de nuevo. El hombre interior nació de nuevo, pero la carne de nosotros, deber de decirle al niño espiritual, mira, ten cuidado, no te sueltes, quédate aquí conmigo. Le dicen, suéltate. O sea, al revés. La carne le dice, no hay problema, échate las chelas heladas, al cabo que Dios es bueno. No lleves el gasto para tu casa, emborráchate, embriágate, no importa que tengas esto, no importa que vivas aquella vida. La carne es lo que reacciona. ¿Sí puedes ver eso? Deber de educar. ¿Por qué? Porque la facultad de la carne está contaminada por el pecado. ¿Sí me explico? El pecado opera, nosotros operamos por los sentidos. El hombre carnal opera por los sentidos del ser humano, ¿sí? Y los sentidos están siendo influenciados por los deleites de la carne, los deseos de la carne. ¿Sí entendió? El único que tiene facultad de disciplinar y hacer crecer al niño que nació espiritualmente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que hizo que naciera el hombre. ¿Entendió? Y es el que lo va a instruir y lo va a capacitar. No existe alguien más, nadie puede hacer eso. ¿Entendimos eso? Ok, es obra del Espíritu Santo el nacer y el crecer. Aleluya. Hoy tenemos una iglesia con un estándar de crecimiento muy chiquitos en crecimiento espiritual. Y me podrás decir por qué. Porque la Biblia dice que todo lo vamos a ver por los frutos. Cuando el hombre espiritual tiene madurez espiritual, tiene un porte espiritual y una responsabilidad espiritual para con Dios y con sus responsabilidades para con Dios. Aún sabiendo el conocimiento de la palabra, ignora a Dios porque no tiene madurez espiritual. No tiene convicción espiritual. ¿Sí me explico? El padre de familia que no trabaja y no lleva su gasto a su casa es un hombre irresponsable. ¿Sí? Que la madre tiene que salir a buscar el pan de los niños. Porque el padre no está tomando su papel, no está haciendo su función. ¿Sí me explico? Ok. El hombre que se llama cristiano, que no vela por su madurez y se deja ayudar por el Espíritu Santo, es un hombre irresponsable. Es un hombre que no le da importancia a lo que Dios habla. ¿Entendió? Y eso le va a traer consecuencias en su vida eterna, porque está creciendo a su manera espiritualmente y no deja de crecer, aunque vaya cada domingo a la iglesia y viva una vida así cristiana. Pero no fuimos creados nosotros en la vida espiritual para nosotros determinar el estilo de vida que Dios quiere que nosotros llevemos, o el tren de vida que nosotros queremos que llevemos. Aquí en la tierra se mide el tiempo, en el cielo no se mide el tiempo. ¿Sí me entiende? Aquí hay reloj, allá no hay reloj. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es el tiempo que nos estamos midiendo nosotros por un proyecto de Dios, porque va a llegar el día que tu vida y mi vida, se nos va a parar el reloj. ¿Sí me entiendes? Y entonces tú vas a continuar en otra dimensión espiritual. Pero mientras tú estás aquí, Dios quiere que madures y que des fruto y que le sirvas a Él. Ese es el plan de Dios. Tener hijos obedientes. Inclusive la gran encomienda fue, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la encomienda de Jesús. Jamás dijo, vayan y hagan organizaciones religiosas. No. Aleluya. ¿Sí? Entonces nosotros cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, adquirimos una
una bendición de Dios por estar sellados por el Espíritu Santo, ¿sí? No nos bautizó la Santa Iglesia, nos bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entienda eso. Esto no es una cosa constitucional o hecho por el hombre. Esto es hecho por el Dios que dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces tú te sometes a principios que no pertenecen al mundo de esta tierra, al mundo natural, sino que entras a la dimensión, el bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú estás siendo tomado a una dimensión de un reino. Mucha gente cristiana no cree en eso, pero esa es la realidad. El estar sometidos al bautismo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, que es el Hijo nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Amén. El Padre porque es el Creador, Jesús porque es el Redentor, y el Espíritu Santo porque es el que nos convenció de pecado y el que nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Aleluya. ¿Vamos bien? Diga gloria a Dios. Quiero hablarte hoy sobre algo que va a ser muy fuerte para la vida, para lo que es la vida del crecimiento o la vida del entendimiento de lo que es la vida en el Espíritu para vivir en su gloria. ¿Entendió? Te vas a quedar sorprendido con la enseñanza bíblica, lo que Dios quiere con respecto a lo que es su gloria. ¿Sí? Y vamos a poder discernir, qué es la gloria y cómo vivir en la gloria de Dios. Sí, es un tema muy tremendo. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio es el temor a Dios. O sea, primero tiene que haber temor para que luego haya sabiduría. Amén. Y si no hay sabiduría, no hay gloria. ¿Entendió? Entonces quiere decir que está reservado para gente que le tiene temor a Dios, que vive en el temor de Dios. Y el temor de Dios no es de miedo a Dios. Dijimos que el temor a Dios es reverencia a Dios y es humilde a Dios y se somete voluntariamente a la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es importantísimo entenderlo, que el vivir en su gloria no es un estado emocional porque la música nos puso con la piel de gallina. No. O porque hubo una manifestación del Espíritu Santo. No, fue la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí entiende lo que estoy hablando? Es muy profundo el tema que vamos a estar hablando, pero quiero invitarte a que vayas a Efesios, al libro de Efesios. Gloria a Dios. Si te vienes enfrente vas a obtener más beneficio. En Efesios 1:17. Y quiero que los jóvenes no jueguen ahorita aquí, no estén jugando juegos. La iglesia no es para venir a jugar. La iglesia es para que vengan a aprender. Así como van al cine, no van a jugar, van a ver la película. ¿Entendieron? Aquí quiero que los padres de familia hablen con sus hijos y le digan, mija, aprovecha, porque ya vienen bien alterados los niños. Yo estoy seguro que el Emanuel, que tiene 7 años, creo que es el más chico, ¿o no? Está apto para aprender lo que estoy hablando. Aleluya. Mire lo que dice en Efesios, en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 17. La palabra de Dios dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es una oración que el apóstol Pablo estaba haciendo. ¿Sí? Y lo estaba haciendo con un propósito. Y dice la Escritura ahí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
¿Puedes ver eso? En el conocimiento de quién? De Él. Aleluya. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuáles las riquezas de qué? De la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí? Y luego dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Amén. Leímos mucho, vamos a entender más. Dice ese versículo en Efesios, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu. Espíritu. Ahora, ¿usted cree que Dios estaba siendo guiado, el apóstol Pablo, para pedir a los cristianos que habían nacido de nuevo? Les estaba orando a Dios, pidiendo que ellos recibieran espíritu de poder. Ahora, ellos tenían al Espíritu Santo, ¿sí o no es verdad? Porque eran nacidos de nuevo. ¿Sí? ¿Sí entiendes eso? Pero estaba pidiendo específicamente el apóstol Pablo espíritu de sabiduría. Estaba pidiendo espíritu de revelación. ¿Sí? En el conocimiento. Espíritu de revelación en el conocimiento. Quiere decir que ellos carecían de ese espíritu. ¿Por qué lo estaba pidiendo a Dios para ellos? ¿Sí? Para que existiera ese espíritu en ellos. Alguien me puede decir, pero si estaba el Espíritu Santo, ¿por qué el apóstol Pablo estaba pidiendo este espíritu? Porque ese espíritu de conocimiento no existía en ellos. Ahora, dice el apóstol Pablo ahí, en el versículo 18, alumbrando los ojos. ¿Qué quiere decir? Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Para que te estés dando cuenta que el apóstol Pablo estaba hablando del hombre interior. El hombre de adentro, el que había nacido de nuevo, no tenía espíritu. ¿Sí? No tenía espíritu de sabiduría. Y no tenía espíritu de revelación. Y no veía las cosas que eran espirituales de Dios. No veía, no entendía, no comprendía lo que veía. Aleluya. El apóstol Pablo y ahorita la iglesia no tiene espíritu de sabiduría. Ahorita. Estoy hablando a nivel mundial y en las cantidades más grandes de cristianos. No digo que no existen hombres que sí tienen espíritu de sabiduría y espíritu de revelación y tienen los ojos abiertos espirituales y tienen un temor de Dios tan tremendo que viven disfrutando en el reposo de Dios actualmente. Son hombres poderosos ahorita aquí en la tierra. Que ese poder vino, fíjate bien cómo viene en el versículo 19, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de el hombre que tiene espíritu de sabiduría y de revelación y tiene los ojos abiertos, no opera con sus fuerzas,
opera con el poder de Dios. ¿Se entendió? No operas con el poder de uno. ¿Y qué tenemos ahorita? Una iglesia hablando de derrotas, de fracasos, de sufrimientos, de desiertos, de dolores. Y aquí dice, según el poder de Dios. Yo te puedo decir que no estoy contra los que están hablando, sino que los repruebo lo que están hablando, porque es una doctrina de demonios. Aleluya. Hermano, está hablando fuerte usted. No. Mira, yo no escribí este versículo bíblico. Y no voy a hacer una doctrina de un versículo bíblico, sino el contexto de la palabra de Dios nos enseña. Vea primera de Timoteo. ¿Estás ahí conmigo? Diga gloria a Dios. Dice la escritura en primera de Timoteo capítulo 4. Vamos a empezar desde el 1. Amén. Dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién está hablando? ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. ¿Sí? El hombre que nació de nuevo en mí, dentro de mí, el Eduardo que vivía dentro de mí, es otra persona. ¿Sí? El Espíritu de Dios le está hablando al Espíritu mío. ¿Entendió? Ok. ¿Por qué? Porque le está hablando al tuyo también. El Espíritu dice, si puedes entender, no dice claramente. ¿Sabes qué quiere decir algo claro? Está clarito. Que en los postreros tiempos, o sea, estos tiempos, ¿cuándo? Algunos apostatarán de la fe. Algunos van a huir, se van a ir de la fe. Dice la Escritura. Aleluya. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Cómo se van a ir? Escuchando. El hombre interior, en su tamaño espiritual, va a empezar a oír doctrinas de demonios o espíritus que son demonios. ¿Cómo se van? Escuchando doctrinas que son de espíritus de demonios. No dice que están siguiendo a hombres, están siguiendo entidades espirituales que toman a hombres, ¿sí? Y esos hombres son usados por esos espíritus. Pero el hombre que ha sido nacido de nuevo es engañado por esos espíritus engañadores. ¿Entiende? ¿Espíritus qué? Engañadores. Dice que apostatarán de la fe. ¿Qué van a hacer? Van a dejar la fe verdadera. Dice Dios en su palabra que según el poder que opera en su fuerza. ¿Sí? Vamos a andar con el poder que opera en él. Imagínate que con todo el poder de Dios te tiran a un desierto. ¿Qué te va a hacer el desierto? Nada tiene que ver. Yo escudriñando y estudiando y para tener argumentos en mi mano de lo que estoy hablando,
me pongo a investigar. Lo primero que oí de un hombre predicador, dijo, en cuanto empieces a oír del Espíritu Santo, vas a tener una opresión satánica como nunca te imaginaste. ¿Quién va a querer eso? Nadie. Espíritus engañadores. Vas a andar con el power de Dios. El hombre interior es el que tiene que crecer y forjar un carácter. Y aparte que el hombre interior está creciendo en una fuerza sobrenatural. El ADN que está haciendo crecer ese hombre es divino. La esencia de él es divino. Es por eso que va a poder salir de esta tierra e irse a una dimensión divina. Si no tuviera ese ADN, no puede entrar al reino de los cielos. Ahora, muchos piensan que cuando te mueras, no, es aquí ejercer el poder de Dios en la tierra. Pero no vas a crecer a la manera tuya o a mi manera. Vamos a crecer conforme diseñó Dios en su palabra. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Diga doctrinas. ¿De qué? Son espíritus. Esos demonios son espíritus. No creas que se te va a aparecer un loquito ahí con unos cuernitos y una colita. No. Aquí del púlpito te lavan el coco. Desde aquí te hacen llorar como cocodrilo. Y te hacen oír. No. Y cuando tú maduras en la fe, dices tú, eso es mío, yo lo tomo porque yo lo creo. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Yo no he visto a un hombre, te voy a poner un ejemplo, una persona que decide casarse, está tomando una responsabilidad. No puede decir después de casado, no sabía dónde me iba a meter. Too late. Ya estás adentro. ¿Sí entiendes? Ya estás arriba del barco. ¿Sí entiendes? Ahora, si Dios te trajo a la salvación, es que Él sabía que tú podías. Y lo único que Él quería es que tú creyeras. Y ahora el apóstol Pablo dice, sí, ya creyeron en ti, Señor, pero no ven. No tienen espíritu de sabiduría. No tienen espíritu de revelación. Dales crán, Señor. Es lo que estaba haciendo ahí, pues. Dales cuerda, Dios. Dales espíritu. Volviendo aquí con los chamucos. Doctrina de demonios, dice. Ahora, el 2. Por la hipocresía de mentirosos. Ya está hablando del hombre astuto carnal. Por su libre albedrío. Pero por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ahora, por si tú no sabes qué quiere decir cauterizado, yo te traje el significado. Dice, el pecado enturbia el sentido moral del bien o del mal. La persona que tiene una mente cauterizada, ¿sí?, no sabe discernir entre bien y mal por su corazón sucio, por el pecado. Toda persona, escúchame bien, que está practicando la doctrina que no es la sana doctrina, ¿sí?,
tiene que estar en pecado o vive en pecado. ¿Por qué? Porque está escrito que dice que el hombre que tiene cauterizar, dice, enturbia el sentido moral del bien o del mal. Ahora, no el bien que el hombre dice carnal, sino el bien que Dios dice y el mal que Dios dice. Ese es el veredicto que estamos tratando aquí. No tienen el bien de Dios en sus corazones. Ellos juzgan conforme a su carne. No, pues ahí se va, hombre, ahí está bien, hombre, está bien, está bien. ¿Sí me explico? La sangre de Cristo limpia, hermano. Vámonos adelante, no pasa nada. 15 días después vuelve a lo mismo. Y así han caído en un autoengaño. ¿Sí? Espíritus, dice, de engañadores. Esos espíritus pueden trabajar con libertad en los hombres que tienen cauterizada su conciencia. Ellos no están sufriendo porque te vas a ir al infierno. Ellos no tienen dolor porque te vas a ir al infierno. Que se vayan, hombre. Ellos que traigan su feria aquí. Yo quiero mi carro nuevo, mi vieja quiero que traiga buena ropa. Y a ellos que se vayan al infierno. Tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué te importa, hombre, que sufre? Oye, mi hijo que está poseído, aquel hermano, pues, desde que llegó poseído. No se enfoca a decir, a ver, vamos a ir a liberarlo. Un saludo a aquellos que me están viendo. Dice la Escritura, porque la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Ahí ponen unos ejemplos. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participáramos de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Para quiénes son? Ok, para esos es. Porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Qué vale? Todo lo que Dios creó es bueno. Dilo. Todo es bueno. Aleluya. Me dijo un joven un día, o sea, la marihuana es buena. Sí es buena, mijo. Pero no es lícito. No la necesitas. Pero es buena porque Dios la creó. No más porque Dios la creó es buena. Todo lo que existe Dios lo creó. ¿El diablo es bueno? Sí, le dijo, porque Dios no se ensucia las manos, las ensucia el diablo. Es el trabajador de Dios. Todo lo que Dios creó es bueno. Diga gloria a Dios. Y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado. Puedes ver entonces que claramente por seguir otros demonios la gente se pierde. Amén. Te estoy diciendo qué quiere decir cauterizado. Aleluya. El pecado es la fuente que hace que el hombre tenga la conciencia cauterizada. Entonces, cuando el hombre o la mujer están aprendiendo de esos hombres, ¿sí? Si el hombre vive en pecado, te van a permitir el pecado de una manera disfrazada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay pecado. Y ese es el peligro. Ahí vemos en Romanos. En Romanos
capítulo 2, versículo 15. Dice la Escritura, Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿En dónde? Dando testimonio su conciencia, ¿su qué? Su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus qué? Razonamientos. ¿Puedes ver eso? ¿Dónde trata Dios la problemática? En el corazón. Entonces, cuando el hombre interior, es el corazón, es insensible a lo que Dios dice, está cauterizado. ¿Puedes ver eso? Quiere decir, no le importa lo que Dios dice. ¿Vamos bien? Porque estamos hablando de la gloria de Dios. Ahora, hay miles de hombres con la conciencia cauterizada, donde si el corazón está hecho piedra, ¿cómo es que la gloria se va a mover en ellos? Es otra cosa lo que se está moviendo. Son espíritus engañadores, ambientes satánicos y demoníacos, espíritus de engaño que crean en la carne, en la emoción, en toda la gente, ese sentir. Pero son fuerzas espirituales de espíritus engañadores. No es uno, mijo. Son legiones de demonios tratando con muchas gentes. Si tú no entiendes eso, tú no vas a poder velar por lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. El apóstol Pablo estaba hablando claramente en el libro de Efesios, que pidiendo a Dios espíritu de sabiduría. ¿Espíritu de qué? ¿Qué es la sabiduría? ¿No es el temor a Dios? ¿Cómo voy a hacer algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios? Lo que te va a mantener a ti en el orden divino de Dios es que tú tengas sabiduría. La sabiduría me va a decir, no, esto me va a llevar a la perdición. ¿Sí entendiste? El hombre nacido de nuevo debe de vivir con sabiduría. ¿Sí? ¿Y cuál es la sabiduría? Lo que Dios dice. Prácticamente el apóstol Pablo estaba diciendo, Señor, que te hagan caso estos locos. Ese es el espíritu de sabiduría. La obediencia a lo que dice. No es que te voy a tocar y va a caer sobre ti. ¡Pum! No. Es tu decisión. Espíritu quiere decir voy a poner obediencia. Nomás llega el espíritu navideño y te preparas, ¿verdad? Espíritu quiere decir ponerle acción. Amén. Yo tengo aquí espíritu, el significado de espíritu. Es entidad no corpórea. No tiene cuerpo el espíritu físico, pero tiene entidad espiritual. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo, si ya somos espíritus, nacidos de nuevo, quería otro espíritu? No puede ser eso, ¿verdad? ¿Verdad que no era eso? Sino que quería obediencia a la palabra de Dios en tu espíritu. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo te enseña a través de la palabra
que tengan ese espíritu, quiere decir que esa pasión, porque nos revolvieron la palabra de espíritu y alma muchas veces. Y el alma quiere decir voluntad, intelecto y deseo. ¿Sí? Yo pienso que ahí debería haber que tengan alma conforme a Dios para que operen en sabiduría. ¿Por qué? Porque si tú tienes la voluntad de Dios, la inteligencia de Dios, las emociones de Dios, ¿sí? Entras en acción. ¿Puedes ver? Si tú no tienes renovada tu alma conforme a la palabra de Dios, aunque estén orando todo el mundo para que recibas espíritu de sabiduría y revelación, jamás la vas a tener. Necesitas renovar tu alma primero. Renovar tu alma es decir, yo tiré esta basura, porque es basura, y ahora establecí por voluntad propia y con el poder del Espíritu Santo lo que es la voluntad de Dios en mí. Por ejemplo, a mí, en lo personal, tenía un complejo de inferioridad en mi vida. Gusano arrastrado. Cuando vino a mí la convicción de que soy hijo de Dios y que yo soy lo que Dios dice que yo soy y que yo valgo lo que Dios dice que yo valgo y que yo puedo hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer, y acepté en mi alma, lo acepté en mi corazón, ¿sí? Y usé la fuerza de Dios para que se quedara en mí. Nunca más se ha permitido que alguien me diga gusano arrastrado. Jamás. Me importa gorro los millones de dólares que tenga. Yo los callo así. Yo me pongo luego bien, como Jesús se ponía. Ay, ¿el amor dónde está? En no salirte de la posición que Dios te ha dado. Yo he callado a gente importante, no porque soy grosero, porque yo tengo que velar por mi salvación y mi posición. Una vez una gente me vio callar a un hombre y se quedó asustado viéndome. Me dijo, pastor, no lo conocía usted. Pues vale más que me conozca, le digo. ¿Por qué? Porque tú eres lo que Dios dice, y los espíritus engañadores, ¿sabes qué te vienen y te ponen? Doctrina de demonios. Por eso sé que muchos brujos se van de esta ciudad, ya se están emigrando, ya están yendo. Ya no pueden. Cuando se levantan un puñado. ¡Aleluya! Dice la escritura ahí que espíritu es una entidad no corpórea. En 1 de Timoteo, dice que en el versículo 1, algunos apostatarán de la fe. ¿Sí dice eso? Van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Escuchando espíritus engañadores. Esto no es para aquellas personas que están fuera de la iglesia. Esto es para aquellos que estamos dentro de la iglesia, que hemos nacido de nuevo. Esos van a apostatar. Quiere decir que un día anduvieron bien y después escuchando a espíritus engañadores. ¿Sí? Tienes que ver lo que oís. Ahorita hoy en día me dicen, muchos se meten a ver predicaciones de muchos predicadores. Y eso es un peligro. Porque uno te dice una cosa y el otro te dice otra cosa y al rato no le quieres creer a nadie y dices, no, pues todos están enredados, pues yo también. Y dice el apóstol Pablo, no, cálmense. Mejor obedece lo que dice la sana doctrina. De ahí muchas personas han dejado, van a la iglesia por costumbre, pero no van por pasión.
los domingos, van a las iglesias, pero no porque van porque, wow, tengo una relación con Dios, yo tengo pasión por orar, tengo mi espíritu está prendido. No. Y son buenas gentes, son dadivosos, hasta diezman, ofrendan, pero no tienen pasión, llevan doble vida. Por acá son y por acá son discípulos de demonios. ¿Sí? Por eso nunca florecen. Nunca florecen. ¿Sí? El poder de Dios es suficientemente poderoso para hacer que una piedra dé agua. Para que un burro hable. ¿Entendió lo que estoy hablando? Dios es suficientemente poderoso. Por eso estoy enseñando, he estado enseñando lo que son las virtudes de Dios, cualidades de Dios. Amén. Bueno, vamos hacia adelante. Entonces volvamos a la escritura, que el apóstol Pablo pedía en espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Es el conocimiento de Él. ¿Conocimiento de quién? No dice de la denominación. Él pedía espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Yo entendí esto, eso no importa. Lo que tú entendiste no importa. Lo que dice Él es lo que importa. No, pero no me cuadra. Pues es tu cuadratura, es la chueca. Es lo que dice Él. Ese es el punto. Cuando una persona dice, yo voy a ceder a Dios la batuta de mi corazón y voy a obedecer a Dios, entonces dice el Espíritu Santo, ya vas obedeciendo. ¿Sí? Y eso va a hacer que vayas madurando, vayas creciendo. Se está ejercitando la fe en Cristo. ¿Sí? No puedes decir, yo tengo la fe del Señor, yo tengo esto, yo tengo lo otro, si tú no eres sensible a la voz del Espíritu Santo. Veamos esto. La iglesia la iglesia que inició en el Nuevo Testamento, era una iglesia que tenía claro, muy claro, que el Espíritu Santo era el que los iba a dirigir. Como iglesia y como ministros. ¿Y eso no ha cambiado? Eso no ha cambiado. Ahora se hacen muchas cosas sin el respeto a la voz del Espíritu Santo. Hoy son negocios de hombres usando el evangelio, doctrinas de demonios. ¿Puedes ver eso? Tú no estás metido en una institución de hombres. Tú perteneces a una institución divina. Y esta iglesia, por si usted no lo sabe, es una iglesia dirigida por el Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu Santo me habla a mí, habla de este tema, yo lo hablo aunque se vayan 20 familias. Bueno, me voy a quedar con menos 8. Pero por fe les voy a predicar a los ángeles que se queden. Pues yo no voy a parar, pero siempre te voy a hablar con la palabra de Dios. Siempre. Y siempre voy a seguir hablando. Pero los que quieren seguir oyendo espíritus engañadores, los buscan también. Los buscan. ¿En serio? Y dices tú, ¿pero cómo? Y el apóstol decía, quiero que tengan espíritu de sabiduría. Pero no puede haber espíritu de sabiduría si no hay temor. ¿Puedes ver eso? El temor a Dios es reverencia. Tú no puedes decir, yo tengo reverencia a Dios, yo tengo temor de Dios, por lo tanto merezco la sabiduría. No, no, Señor. Le voy a decir como decimos en Sonora, en México. Chivo brincado, chivo pagado. Quiere decir, no vas a adquirir algo porque tú dices por fe que lo adquiriste. No, hasta que ejerzas por fe y seas hacedor, entonces va a suceder.
hasta que no se remezca en ti el temor de Dios y la reverencia a Dios, entonces va a venir espíritu de sabiduría a ti. Mientras no, si no quiere decir que la Biblia es mentirosa. ¿Sí entiende lo que estoy hablando? ¿Alguien ha visto en los pueblos el caballo atrás y la carreta enfrente? Pues la iglesia no puede hacer eso tampoco. Y si tu caso es ese, tienes que volver y decir, Señor, I'm sorry. Necesito el verdadero temor a ti. Porque yo necesito ese espíritu de sabiduría en mí. ¿Vieron por qué me regresé a hablar de? Porque no se entiende. Si tú hablas de la gloria de Dios no vas a entender. La gloria de Dios es solo que entiendas que el temor debe de estar como pilar. El temor debe de estar como un pilar. Es lo que sostiene firme la columna vertebral de la iglesia. ¿Sí? La reverencia a Dios. Mira, si tú no amas a tu esposo, tú no le haces cariños. Cuando tú amas a tu esposo, tú le haces cariños. Cuando tú amas a tu esposa, tú le haces cariño. Porque la amas. A los niños. Aleluya. Sí, el amor te provoca algo, pues. La reverencia a Dios. Es decir, oh my God, es mi Señor. ¿Cómo me van a estar gritando ahora que haga lo que dice Dios y que cumple yo? Ponerte a rifar una televisión para que vengas a la iglesia. Eso es doctrina de demonios. No tiene nada que ver. Cuando tú temes a Dios porque amas a Dios, tú no tienes que te rifen una televisión para que vayas a la iglesia. Es tu responsabilidad porque amas a Dios. Pero hermano, está lloviendo, no te importa que esté lloviendo. Ahora yo entiendo que lo que más abundaba en la iglesia primitiva, ¿sabes qué era? El temor a Dios. Se congregaban mañana, se congregaban tarde y se congregaban noche. Y perseveraban en la oración unánimes. ¿Qué sacaron de la iglesia? El temor. Haz todo lo que tú quieras. Toca el bajo, mano, no hay bronca. Tú échale al tacataca ahí arriba. Y vamos a alabar al Señor, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero eso no tiene nada que ver con la iglesia. Sin temor no puede haber. Porque no me estoy burlando de ellos. Ojalá le caiga el 20 que están siendo movidos por espíritus engañadores. El temor es reverencia a Dios. Te vas porque no quieres diezmar. Yo no inventé los diezmos. Te vas porque no quieres obedecer el congregarte. Pues es el temor que tú debes de tener por naturaleza, porque amas al Señor. Si tú no amas al Señor, no es tu servidor Él. No es tu mesero, ni tu doctor, ni tu bombero. Él es santo. Él merece toda la gloria y toda la honra, todo el honor. Yo estoy orando ahorita por un remanente de gente que yo sé que Dios va a traer. Que lo primero que le pedí a Dios, Dios, quiero que sean temerosos tuyos. Es lo que quiero. Porque el temeroso tuyo, solos, te van a amar. ¿Por qué tiene que vivir una desgracia a alguien para acercarse a Dios? Pero nomás pasó la desgracia y se volvieron a ir porque en su espíritu no había temor. Entró temor en su cerebro. Se fue. Pero cuando tú decides, yo voy a temer a Dios es, yo voy a reverenciar a Dios por mi cuenta. Si mi esposa ella dijera un día, yo ya no quiero, bla, 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 I love you. Yo sigo en mi posición, porque la salvación es individual. Diga el temor a Dios. Si tú no aprendes a vivir en el temor, ahora, yo no veo que el apóstol Pablo que diga, Señor, oro para que le des espíritu de temor. Sino que Dios nos dio espíritu de temor.
Dios te dio a ti un espíritu de temor, de poder, de amor y el espíritu de poder, de amor y dominio propio. Si tú los conjugas, los tres, espíritu de poder, amor y dominio propio, es la materia prima para tener temor. Porque no hay razón para decirle a Dios, no tuve fuerza, Señor. Sí, tú tenías en mi espíritu ahí. No sentía amor, no, tú tenías mi espíritu de amor. No, pero algo no me dejaba, no, tú tenías dominio propio. Esa es revelación. Por eso sé que el día que estemos frente a la iglesia, frente al trono de Él, va a decir, no tienes argumento alguno para no haber ejercido el temor. No lo hiciste porque simplemente no quisiste. Tú no puedes decir, yo temo a Dios y no honro a mi pastor. Olvídate, no cuadra. Honrar a tu pastor es respetar a tu pastor. Eso va al lado. Por si tú en tu corazón no tienes el deseo de respetarme como pastor, que Dios me llamó y me constituyó, te lo digo desde ahorita. Las autoridades delegadas son peligrosas tocarlas. Y muchas veces no las tocamos con los labios, las tocamos con el corazón. Te lo digo porque no quiero que acarrees problemas en tu vida. Honrar a Dios es decir, sí, Señor, voy a temer a Dios. Yo estoy viendo cómo gentes lindas están enseñando como el responderle a Dios. ¿Cómo vas a tener que te motivar? Responde a Dios. Grita amén. Amén. Pero si tú temes a Dios y estás oyendo la palabra de Dios, dices, amén, aleluya, gloria a Dios. Va en el paquete del temor. ¿Sí? Si tú tú voluntariamente adquiriste el temor, ahí va la unción de Dios para glorificar a Dios en todo momento. Y volvamos a la escritura, dice, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, en el conocimiento de Él. Revelación en el conocimiento de quién. Y veamos el conocimiento de Dios. ¿No es acaso que Él quiere no es acaso que Él determinó que el principio de la sabiduría es el temor a Dios? ¿Puedes ver? Y dice ahí, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. El conocimiento de Él nos dice a nosotros que primero que tú puedas moverte en la gloria de Dios, es que tú tengas el temor bien arraigado en tu vida. Porque es el conocimiento de Él. ¿Sigue en el conocimiento tuyo o en el conocimiento que tú concibes? No, es el conocimiento de Él. En esta enseñanza de hoy es para dar un congreso. De veras, traigo como 180 versículos. Pero quiero que entiendas que esta noche es suficiente para que tú digas, yo voy a madurar en el temor a Dios. Porque es la clave. Lo demás es lo de menos. Pero el temor a Dios, hermano, te hace pelear por lo que Dios demanda. Por el conocimiento de Él. El conocimiento de Dios. ¿Por qué Porque yo sé que Dios dice en su palabra eso. Y si tú amas a alguien, háblale con espíritu de verdad. Y dile, traes un espíritu engañador en tu corazón. Engañador en tu corazón. Tenemos mucha gente dentro de la iglesia guiado por espíritu de engaño. Y estás oyendo espíritu de engañador. Dijimos que oyendo a hombres con conciencias cauterizadas. ¿Qué es lo que hace un demonio en una persona que no quiere oír a Dios? Cauteriza su conciencia. A mí no me importa cuántas veces el pastor esté gritando lo que esté diciendo, yo sigo en lo mío. Tú cauterizas la conciencia. ¿Entendés? Tú estás oyendo un espíritu en ti, no el Espíritu Santo.
Y oír a un espíritu, a otro espíritu. Empieza uno, y luego empieza otro, y luego empieza otro, y al rato. ¿Por qué crees que suceden las divisiones de iglesias? Donde nos debemos de amar unos a otros. ¿Por qué crees que hay divorcios dentro de la iglesia? ¿Por qué crees que hay personas que no pueden dejar el pecado dentro de una iglesia? Tienen años de cristianos y tienen un demonio de lujuria de 3 pisos. La pornografía no la dejan. ¿Por qué? Venimos a sufrir, a cargar la cruz del Señor, hermano. No hay temor a Dios. Dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Perdonar quiere decir te perdono y vámonos, ya vete, ya no andes en la droga, ya no andes en la prostitución, ya no andes en aquello. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Diga gloria a Dios, aleluya. Si responde gloria a Dios y si no responde gloria a Dios. Esto es para los que temen a Dios. Dice, mi oración, dice, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Mi oración es que sus ojos de vuestro corazón, no dice que veas con los ojos de tu espíritu, dice. Veas con tus ojos, o sea, activa los ojos de tu espíritu. Te voy a decir, ¿qué es activar los ojos de tu espíritu? ¿Sí? Ver lo que Dios ve. Eso es ver con los ojos espirituales. Ver lo que Dios ve. Mira, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal de ti y de mí. ¿Sí o no es cierto? A ver, ve eso con los ojos espirituales. ¿Sabes cuál sería el cuadro? Verte tú frente a Dios y Él sabe que te está viendo sin condenación, pensando bien de ti. ¿Sí entendiste? Pero si tú no lo ves, siempre vas a creer que Dios anda con un chicote atrás de ti. Si Él piensa bien, dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si el Padre tiene pensamientos de bien, Jesús también. Y el Espíritu de Jesús es Dios, piensa bien de mí. O sea, que el que anda dentro de mí piensa bien de mí. Me dice, Eduardo, tú puedes. Si es mi fuerza, me dice, no te hagas tonto. No son las tuyas. Solamente sé de tu corazón. Echa a volar tu imaginación y abre tus ojos espirituales. Vete amado por mi Padre. ¿Por qué? Porque tengo temor de Dios. Pero ahora, si yo traigo una carta sobre la manga y que voy a seguir pecando y voy a seguir haciendo las cosas mías, voy a ver a un Dios con un chicote atrás de mí. El que peca huye. Es como los delincuentes siempre están viendo por la ventana a ver quién llega. Yo viví así un tiempo. Salía una ventana y iba a la otra. Me faltaban ventanas toda la noche viendo una ventana. El miedo, el temor, el miedo, el pánico. ¿Por qué? Porque la ley andaba sobre los huesos del que andaba mal. ¿Sí entiendes? Vámonos adelante con ese gozo que tienen. Diga gloria a Dios. Ahora dice, para que sepas cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Para que qué? Para que sepas cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿El llamado viene de quién? ¿Del pastor? No, de Dios. Dios te llamó a su reino. Dios te llamó a ser miembro activo de su vida. Pero Dios quiere que primero esté el temor para que luego venga, ¿sí? La sabiduría a ti. Espíritu de sabiduría. Y luego el conocimiento de Él. Y luego dice la escritura ahí, para que sepáis cuál es la esperanza a los que nos llamó. ¿A qué nos llamó? ¿A sufrir? Por eso tenemos tanta gente hablando de sufrimiento. ¿A qué nos llamó? A reinar en vida. ¿A qué nos llamó? A tener vida y vida en abundancia. ¿A qué nos llamó? A vivir sanos, a vivir libres, a vivir prósperos, a hacer luz de Él en las naciones.
Poner su bandera del cielo aquí en la tierra. Y no te vas a perder los siguientes servicios. Tan tremendo. Pero yo nomás estoy esperando que a gente le caiga el 20 de que la clave está en el temor a Dios. Una vez que andes en el temor a Dios, nadie te va a andar correteando. Nadie. Solito vas a... ¿Por qué? Porque yo temo a Dios. Y sé que tarde o temprano, el que teme a Dios se ve. ¿Por qué cambió ese hermano? Por el temor a Dios. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y para que sepáis las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios quiere que sepas cuál es la gloria tuya. Para que sepas a cuál es tu gloria de Dios en ti. Andan correteando la gloria de Dios la gente. Y Dios dice, yo quiero que tú la descubras en ti. Léelo. ¿Y cuál es y que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hombre, si yo le digo a unas denominaciones riquezas de su gloria, se caen para atrás. Riquezas de su gloria, para mí, para ti. Y no dice una riqueza, hermano. Dice riquezas de su gloria. Estamos hablando de poderío sobrenatural manifestado en tu vida, aquí en la tierra. Yo nomás quiero que le agarren unos poquitos nomás. Nomás, no queremos. Si Jesús revoluciona el mundo con 12. Con unos puñaditos que le agarremos aquí. Pero que andes con esas riquezas de esa gloria. ¡Aleluya! Ahora entiendo por qué el apóstol el apóstol Pedro dijo, ¿por qué le habéis mentido al Espíritu Santo? Riquezas de su gloria, sabiduría. Eres sabio, pues. Andas en otra dimensión. Son las riquezas de su gloria. ¿Sabes cuál es la gloria de este mundo? El dinero. ¿Sabes cuál es la gloria de este mundo? La fama. Sí. Las casas. Es la gloria de este mundo. Aquí no. Nosotros fuimos llamados a las riquezas de su gloria. Para ti, para mí. Muchos quieren ir a conocer allá la gloria del cielo. Y Dios quiere que la conozcas aquí en la tierra. Y andas jugando a la religión. Párate firme. Ahora, nadie te puede obligar a hacerlo. Pero sí te voy a decir algo. Te voy a decir, el día 31 de tal mes en Phoenix, te hablé tan claro que tú ahí tomaste una decisión. Porque yo nunca había oído esto tan claro como lo estoy viendo. Jamás. Yo me sale humo de la cabeza cuando estoy estudiando allá adentro en la oficina y digo, ¡wow! Yo nomás digo, aquí ya se armó, Señor. Ya se armó, Señor. Y ¿sabes qué? Comienza a fluir esa gloria. Porque son riquezas en ti. Si tú temes a Dios, la sabiduría comienza a operar. Ay, Señor, no me quiero meter más. Porque, y dice ahí, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de herencia? Todavía te lo acalca, herencia. Es para ti, es para mí. Imagínate que vas a una iglesia, X, te escoge la que quieras.
Pues estoy practicando la gloria de Dios, las riquezas de su gloria. ¿Qué fumaste? Te van a decir. ¿Es anormal? Eso no se enseña. Y es el deseo del apóstol Pablo de la iglesia primitiva. Él quería que así anduviera. Por eso la iglesia crecía y crecía. Porque tenían temor de Dios. Era un temor genuino. Dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en nosotros? Y luego dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Extraordinaria grandeza de su poder, de Dios, para con nosotros los que creemos. Esto no es para incrédulos, para los que creemos. Estás hablando de que va a operar en ti el poder de Dios en ti. Yo he visto, Jesse Duplantis fue llevado al cielo, ¿verdad? Muchos han sido llevados al cielo. Si tú crees esto, el cielo vino a ti. Si tú lo creíste en tu corazón, el cielo vino a ti. Y dice la Biblia, bienaventurado el que creyó sin ver. Y yo soy uno de ellos. ¿Quién más? Diga, yo también. Oh, santo, santo. Shh. Eso es algo impresionante. Esto es tremendo. Te voy a ser sincero. Apenas empecé la enseñanza del jueves. Pero te enseñé que es la base para que esto funcione. Tú tienes que tener convicción en tu espíritu si el temor tuyo es reverente o no. Y no me digas sí y los hechos sean otros. Porque no es conmigo el temor. El temor es con Él. La reverencia es para con Él. En el momento que tú tengas que decirle lo que tengas que hacer en tu vida personal por reverenciar a Dios, esa es tu situación personal. Tú dependes si tú quieres o no quieres. ¿Sí me explico? Ahora, imagínate esto. Ahora yo entiendo. Y escucha esto, juez. Te va a gustar a ti porque yo sé que un día vamos a, como dijo tu mamá, ya encontramos el eslabón perdido. Lo que nos faltaba. ¿Te acuerdas donde dice el Señor, no se afanen, que han de comer, que han de vestir? ¿Sí? Así dice, ¿no? Yo decía, pero sí hay que chambear. Pero le estaba hablando a gente que tiene ese temor. A gente que vive en el temor de Dios. La gente que vive en la sabiduría de Dios es porque teme a Dios. La gente que se mueve en el poder de Dios le dice a Dios, ahora yo entiendo, Señor, yo necesito esto. Viene, Señor, yo ocupo aquello. Yo no podía bíblicamente explicar cómo es que Dios operaba supliendo todo lo que te falta. Yo no entendía eso. No me cuadraba. Ahora ya me cuadra. Es para aquellas personas que tienen temor de Dios. Nada más. Aunque usted no lo crea, yo conozco muchos ministros que no tienen temor de Dios. No tienen temor.
enseñan cada cosa que no tiene nada que ver con la Biblia. Dices tú, ¿por qué lo hacen? Cauterizadas sus conciencias. Yo te invito, hermano, a que tomes tan en serio el temor a Dios. Y no nomás es que lo tomes en serio como una enseñanza del jueves, no. Ora a Dios y dile, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo me ayude a ser diestro en el temor a ti. Porque el hombre interior es el que aprende por el Espíritu Santo. Es el que es instruido por el Espíritu Santo. Y yo veo el comportamiento de los apóstoles que eran privados de entrar a predicar a ciertos lugares por el Espíritu Santo. Les hablaba tan claro el Espíritu Santo. Era una comunicación tan normal que ahora que parece que ya pasó de moda. Gente preguntando, ¿tiene una palabra para mí? ¿Mande? Pero eran todos, porque todos eran temerosos. Todos eran, dice, estaban unánimes en el mismo espíritu, ¿sí? En la misma frecuencia, en el mismo temor. O sea que de repente el Espíritu Santo le hablaba a cualquiera sobre cualquier cosa. Y yo te invito a que retomes eso, le digas al Señor, Señor, yo voy a ejercer el temor genuino tuyo como estilo de vida. Porque si no, no va a venir la sabiduría. No puede operar el espíritu de sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor genuino a Dios. ¿Qué tanto reverencias a Dios? ¿Pasas tiempo en su presencia y te deleitas en su presencia? ¿Esperas que Él te hable? Si tú no sabes esperar que Él te hable, tú no tienes temor a Dios. Tú estás practicando un ritual. Si tú tienes, tengo que orar. Tú no. Orar no es más que un regalo para los sacerdotes. Adorar a Dios es una habilidad de un sacerdote. Porque para Dios ahorita tú y yo somos sacerdotes. Un sacerdote es el único que puede decirle, te vengo a adorar. Levantando manos santas. Y un rey ministra el poder, pero el que viene de él. Te dije que algo iba a pasar. Y va a pasar algo extraordinario. Yo veo una iglesia gigante. Gente que dice, queremos vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.